Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en la clase de Ciencias Sociales. Bueno, ya un poquito recuperado de salud, me falta por recuperarme otro poquito, pero ya puedo dar la clase al menos, ¿ok? Bueno, el tema de hoy, de esta semana, pues tenemos dos bloques. El primero es el tema de la guerra del Golfo, la guerra del Golfo Pérsico. Y luego vamos a ver pues ya temas como la globalización en el neoliberalismo para el segundo bloque. Bueno, la guerra del Golfo Pérsico tuvo dos protagonistas, los Estados Unidos y este país de acá, Irak. Irak versus Estados Unidos. ¿Ok? Entonces recuerden que esta zona es muy conflictiva. Esta zona le llaman el cercano oriente o el medio oriente. Recuerden que este es el lejano oriente y este le llaman el cercano medio oriente. Y aquí en el medio oriente están todos estos países que son Irán, Arabia, Yemen, Omán, Siria, Turquía. Todos estos países son musulmanes. Musulmanes son de una religión que es el Islam, del profeta Mahoma. Ellos son muy ultraconservadores, muy radicales. Y ellos tienen siempre son muy disciplinados y muy puros en sus creencias y muy correctos. Y tienen una especie con Estados Unidos de rivalidad, como de odio, como de problemas. No todos los países, pero la mayoría. Porque Estados Unidos tiene pues convenios con algunos como con Arabia, con el mismo Kuwait tiene pues relaciones buenas y con otros. Pero con otros es distante y es muy dura la relación. Sobre todo con Irán. ¿Ok? Con Irán. Hoy en día. Entonces los Estados Unidos, recuerden que los islámicos en su Biblia que llama el Corán, ellos prohíben el alcohol, la pornografía, las vestimentas atrevidas. Y los norteamericanos pues son eso, pues les gusta mucho esas cosas y entonces ellos lo ven como un pecado, como una blasfemia, entonces condenan todo eso, ¿ya? Entonces ese ha sido siempre el eterno problema entre los países del Medio Oriente y los Estados Unidos. Entonces los protagonistas fueron Estados Unidos y una coalición y Irak y una coalición pequeña. O sea, lo único que lo apoyaron fue Jordania y la comunidad palestina aquí. Casi nadie. Y en cambio los Estados Unidos inclusive fueron apoyados por Arabia, porque Irak y Arabia no son buenos amigos. Inclusive impresionante. El enemigo de todos es Israel, el enemigo de todos de estos países árabes. Pero Arabia entre ellos sí tiene algunas discordias. Por ejemplo, en los inicios de esta guerra se dice que fue porque Irak e Irán tuvieron pues una guerra tremenda y Irán se endeudó financiando una deuda externa tremendísima y para la guerra con Irán. Entonces tenía problemas económicos y a pesar de que tiene mucho petróleo, hay un país que llama por acá, este país de acá. Este es Irak. Este país de acá se llama Kuwait, que es un emirato. Y Kuwait también tiene petróleo. Irak dice que es provincia de él, que es territorio de ellos. Entonces, ellos le reclamaron que porque vendían los precios del petróleo tan en forma como de fuera de los acuerdos. Entonces lo acusaron de eso y decidieron invadirlo. Y al invadirlo, pues habían intereses norteamericanos ahí. Y pues los Estados Unidos pidió permiso a la comunidad internacional, los Estados Unidos, por intermedio con Inglaterra y muchos países, y formaron una coalición para invadirlo. Eso fue en el año de 1991. ¿Ok? Entonces lo invadieron. No invadieron, sino que primero hubo un bombardeo. El primer mes fue un bombardeo tremendo. El segundo mes fueron de tropas de infantería, que tropas. Irak amenazó con unos misiles que llamaban misiles balísticos con ojivas nucleares. No tenían bombas atómicas, pero tenían armamento seminuclear. Y los disparó contra Israel para que Israel se metiera a la guerra y entre todos hacer todos contra. Entonces sí había una unión entre todos. Egipto, pero no. Israel se contuvo y no se metió. Y Estados Unidos colocó unos misiles llaman Patriot. Esos misiles se chocan contra los otros misiles. O sea, tienen una contención. Es antimisil, pues.
Entonces eso los ayudó un poquito. También los iraquíes invadieron un pueblo de Arabia. Un pueblo de Arabia en la frontera. No sé, pero es que está en árabe. Invadieron un pueblo y eso también sirvió de pretexto para que los árabes se metieran a la guerra y apoyaran a los Estados Unidos. Paradójicamente, ¿ok? Entonces, ya les voy a contar con imágenes cómo fueron detalles de esta guerra, ¿ok? Bueno, la guerra del Golfo Pérsico también se llamó la Guerra Tormenta del Desierto, ¿ok? Te vamos a ver qué nos dice este narrador. Conocemos a la Guerra del Golfo, o también llamada Operación Tormenta del Desierto, al Operación Tormenta del Desierto se llamaba. conflicto armado que se dio desde el 15 de enero de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional compuesta por 34 naciones y lideradas por Estados Unidos. Podemos decir que los inicios de la guerra parten como consecuencia del desgaste económico que Irak sufrió luego de la guerra con su vecino Irán. Hacia 1990, el país registraba una deuda externa que superaba los 70 millones de dólares. Así, Irak intentó aumentar sus cifras de producción petrolífera, todo ello para poder hacer frente a la cuantiosa deuda externa que mantenía. El mandatario Saddam Hussein, líder del partido Baas, alegaba que el estado vecino de Kuwait, poseedor de grandes cantidades de reservas petroleras, perteneció históricamente a Irak. También, en relación con el crudo, el régimen que presidía Saddam Hussein afirmaba que Kuwait no estaba respetando los acuerdos de extracción petrolíferos de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces decía Hussein, como les decía ahora, que decía que Kuwait no estaba respetando esos precios y lo estaba colocando en desventaja. Además, que históricamente Kuwait era un territorio de ellos. Esos eran argumentos de él. En este sentido, Irak sostenía que Kuwait estaba extrayendo más petróleo de lo pactado. Si bien Irak y Kuwait intentaron resolver los problemas por la vía diplomática, esta fracasó y finalmente Hussein decidió invadir Kuwait. El 2 de agosto de 1990, infanterías y vehículos de combate iraquí cruzaron la frontera y invadieron el pequeño emirato de Kuwait. Rápidamente, las fuerzas iraquíes se hicieron con el control del país y el emir, Jaber al-Sabah, huyó de Kuwait. La invasión... O sea, antes de empezar la guerra, en el 91, en el 90 ya, pues sí, eso empezó con la invasión a Kuwait por parte de Irak, ¿ok? Entonces, Kuwait es pequeño, rápidamente las tropas iraquíes se posicionaron del territorio y hubo alarma en la comunidad internacional, pero no porque quisieran tener pesar por los kuwaitíes, era por el petróleo, porque todos los conflictos de por allá es por cuestiones económicas, pero no por la gente, eso es una mentira. La invasión iraquí de Kuwait recibió una contundente condena a nivel internacional. Ante una violación flagrante del derecho internacional, se impusieron sanciones económicas a Irak que no mucho después se verían reforzadas por un embargo. En respuesta a la agresión de Irak... O sea, al principio no le declararon la guerra porque pensaban que tenían un armamento nuclear fuerte. Sí tenía balísticos nucleares, ojiva, misiles, pero bombas atómicas no tenía. ¿Ya? Primero le hicieron un ultimátum, que luego un embargo y nada que cedían. Se fraguó una coalición de 34 países encabezados por Estados Unidos. Será George Bush padre quien tome un papel de fundamental importancia en este conflicto. Se llamaba George Bush, pero el papá porque hubo también el hijo. Ambos fueron presidentes de Estados Unidos. Este es el mapa del mundo. Los países azules estaban apoyando a Irak, los de azul. Estaba casi todos los de Europa, parte del África, Australia, Canadá, Estados Unidos. Era la coalición contra los iraquíes. Por su parte, Arabia Saudí puso a disposición su territorio como punto de partida para una eventual invasión a Irak. Esto se debe a que Arabia Saudí era el principal socio petrolero de Estados Unidos y temía una invasión por parte de Irak. Quedaba ahí cerquita. Mientras tanto, Estados Unidos y el Reino Unido desplazaban tropas en la región, preparándose para entablar combate con el ejército iraquí. En una jugada estratégica,
el régimen de Hussein trató de abrir fisuras bombardeando Israel con misiles Scud. Esto se debe a que si Israel entraba en la guerra, varios países árabes podían abandonar la coalición. Sin embargo, Israel se contuvo a cambio que Estados Unidos destruyera las plataformas de misiles iraquíes. Además de bombardear las plataformas de misiles iraquíes, Estados Unidos instaló plataformas antimisilísticas Patriots para destruir los Scud iraquíes. Misiles Scud. Finalmente, Irak solo contó con el apoyo de Jordania, Sudán y la OLP. O sea, Palestina y Sudán. La operación Tormenta del Desierto consistió en la ofensiva desplegada por la coalición sobre el territorio de Irak. La misma comenzó el día 16 de enero de 1991. Las fuerzas multinacionales emprendieron el bombardeo desde el aire y desde el mar, destruyendo objetivos militares, infraestructuras e industrias. Luego de esto, el 24 de febrero de 1991, tuvo lugar la intervención terrestre. La ofensiva de la coalición resultó arrolladora para las tropas iraquíes, que se rindieron masivamente. Kuwait fue reconquistado y tras unos 4 días de combate en tierra, Irak se rindió. Estados Unidos decidió mantener en el poder a Saddam Hussein en pos de no generar un vacío de poder. Sin embargo, este tuvo que acatar las sanciones aplicadas por las Naciones Unidas, en donde dentro de las mismas se encuentra indemnizar a Kuwait, despojarse de sus fuerzas armadas y permitir el monitoreo. Cosa que nunca cumplió, ¿no? Porque luego vino otra guerra en el 2000, después de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas fue un incidente en que no se sabe quién de los países musulmanes, de qué grupo, dirigió unos aviones a Nueva York y kamikazemente, como suicidamente, tuvieron objetivos civiles a los edificios. Mataron 3.000 personas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Eso fue terrible, noticia mundial, ¿ok? Y entonces eso fue como el origen de esta segunda guerra del Golfo Pérsico, porque Estados Unidos pensó que en Irak estaba patrocinando los grupos, no tanto tenía armas nucleares, armas de destrucción masiva, que estaba destruyendo pues objetivos norteamericanos. De las Fuerzas Armadas de la OTAN sobre territorio de Irak. A pesar de esto, Estados Unidos continuó manteniendo un prolongado embargo a Irak. Este embargo supuso duras privaciones para los iraquíes, escaseando la medicina y causando la desnutrición entre los niños. En el año 2003, Estados Unidos volverá a invadir Irak alegando que el régimen de Hussein poseía armas nucleares. Lo que decía ahora. Finalmente, Hussein será derrocado y en el año 2006 condenado a muerte. Terminó en la horca. En la horca Saddam Hussein. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos de todo esto? Pues, ¿por qué estudiamos este tema? Lo estudiamos porque los intereses de la guerra son muy vanos, son muy sucios. Entonces la guerra es por cuestiones de gobernantes de poder de países. No es por la libertad y por ayudar al otro, no. La guerra tiene intereses económicos y la principal causa de que Estados Unidos se metió allá fue por el petróleo. Únicamente y exclusivamente por el petróleo. Entonces la lección es que nosotros no debemos apoyar este tipo de guerras, de confrontaciones, donde están los misiles. Entonces les voy a dejar este documental de 33 minutos para que se lo vean. Muy bueno, con imágenes chéveres. Otra cosa característica y chistosa de esta guerra, chistosa, disculpen, no debería decir eso, pero toca, es que es una guerra televisada, la primera guerra televisada en vivo y en directo. La canal CNN la televisó en Estados Unidos y pues a los noticieros le mandaban el informe. Y yo veía ese día como de noche, los Estados Unidos bombardeaban la ciudad de Bagdad. Eso era impresionante, ¿ya? Entonces, estimados compañeros de los grados 9.5 y 9.6, esta fue la guerra del Golfo Pérsico. Bueno,
No vamos a ver en detalle lo otro, pues lo de las Torres Gemelas, porque eso ya son sucesos actuales. Lo del conflicto de Siria también es un conflicto muy actual. Y eso tiene los mismos orígenes. Territorio, petróleo, intereses comerciales. Toda esa guerra del Medio Oriente es por eso, ¿ya? El odio de los musulmanes hacia los occidentales. Y bueno, nacieron muchos grupos terroristas, comillas terroristas, porque otros no eran tan terroristas. La historia de Osama Bin Laden, las Torres Gemelas, son historias que les recomiendo que se la vean si se quieren ampliar o conocer esas cuestiones de historia más profundamente. Entonces, en YouTube hay documentales sobre las Torres Gemelas, sobre la muerte de Saddam Hussein, cómo murió en la horca, la guerra de Siria actual y muchos conflictos. Entonces, porque que es el grupo de Al Qaeda, porque los grupos de Al Qaeda, el grupo terrorista terrorista Al Qaeda le dicen los Estados Unidos, pero entre ellos pues no son terroristas, quieren liberar su patria del enemigo norteamericano, infiel le dicen. Infiel quiere decir que no acepta a Mahoma, su dios Alá. Entonces, ellos, el grupo Al Qaeda y otros, están haciendo atentados en Europa, en Nueva York, en París, en Londres, contra civiles de otros países, ¿ya? Porque están deshonrando a Mahoma, burlándose de Mahoma, y ellos odian a los occidentales. Pero no son todos, es un pequeño fragmento de musulmanes. Yo diría que el 1 o 2%. Porque la mayoría de los musulmanes son respetuosos, trabajadores, colaboradores, como en toda parte. Entonces ese pequeño grupo de radicales, de extremistas, porque son extremistas, quieren eso, ¿ok? Entonces les dejo estos videos. Este video es muy bueno, es muy largo, por eso no lo comenté. Es muy largo, tiene 33 minutos, pero es genial, genial, genial. Creo que es la primera parte, para que se lo vean. Es la primera parte, muy bueno, para que les complementen el tema y queden bien informados en el tema. Entonces les agradezco mucho y esto hace parte pues, del taller, ¿no? Recuerde que hay una pregunta sobre la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, que esté muy bien y nos vemos en el próximo bloque. Adiós.